comienzan. Bien, comentábamos al principio de esta primera edición de Radioanálisis la prórroga, la aprobación del Congreso de una nueva prórroga del estado de excepción en la Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío. ¿Qué significa esta prórroga en términos de los anuncios que ya han hecho, ¿no es cierto?, incluso de parte del oficialismo, de que esta sería la última vez que están dispuestos a respaldarlo? Por otro lado, hay algunos sectores que quieren ampliarlo a otras regiones. Para conversar sobre este tema, vamos a tomar contacto con el doctor en Ciencia Política, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Felipe Agüero. Muy buenos días, profesor. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Felipe, ¿hasta cuánto se puede prorrogar el estado de excepción en las actuales condiciones, cada 15 días, para no caer, porque fue una de las cosas que se criticó de parte, ¿no es cierto?, de quienes integran el actual gobierno, del gobierno de Sebastián Piñera, esta prórroga que hacía que el estado de excepción terminara siendo poco de excepción, más bien permanente? ¿Es posible vivir constantemente en estado de excepción en esa zona? ¿Qué alternativas hay? Eh, bueno, la respuesta a la pregunta directa es sí, yo creo que es posible en el sentido que depende de la voluntad del gobierno y el Congreso. Y pueden seguir prorrogando esta situación cuantas veces quiera, transformándola, como bien dices, en una cuestión que ya no es de excepción. Es una presencia ya permanente de, de la situación de excepción, siendo casi, como dicen, completamente ya normal, permanente. Eso es un problema, creo yo, porque está más aún cuando desde el gobierno se dice que, en palabras del subsecretario, de que el proyecto de infraestructura crítica puede reemplazar, el proyecto de infraestructura crítica puede reemplazar el estado de emergencia y así poder recurrir a las Fuerzas Armadas. Es decir, el gobierno se ha dotado de varios mecanismos para contar con una presencia bastante permanente de las Fuerzas Armadas en la zona. A mí me parece que eso es de la mayor gravedad, porque estamos dando nuevos pasos para seguir insertando a las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno. Ya casi no escuchamos de la policía, del refuerzo policial, del incremento de la capacidad de carabineros, de la reforma de carabineros, con lo cual esto debe ir asociado. No se escucha eso, es solo presencia militar. Creo que ese es un grave problema que tenemos. Profesor, tenemos cada semana, de hecho cada jueves como hoy, un balance en el Palacio de la Moneda, se da un encuentro ahí con la ministra del Interior y Seguridad Pública, con representantes de las policías, en donde se habla también de qué es lo que se va a recomendar al presidente de seguir o no o prorrogando este estado de excepción. Y en ese contexto, e incluso cuando se ha acudido al Parlamento, se asiste, se entregan cifras respecto de que disminuye o no la violencia, disminuyen o no los casos en ciertos sectores. En algún momento usted mencionaba que pensar que el estado de emergencia y que su profundización pueda llevar a resultados de corto plazo, claro, era equivocado. ¿Cómo ve también esta puesta mediática, podemos decirlo así, cuando cada semana, claro, se citan estos números que pasan a ser finalmente los argumentos para votar o no? Sí, bueno, se entiende, esa es la forma normal de operar del gobierno para lograr la aprobación de estas prórrogas y digamos, decir que se está teniendo éxito. El problema yo creo que es un problema de largo plazo. El gobierno ya cuenta con un apoyo bastante transversal, que fue notable en realidad en la votación sobre la prórroga, y hay que está creándose una situación de consenso, por así decir, en la absoluta necesidad del estado de emergencia para utilizar las Fuerzas Armadas
en la zona y se dan todas esas cifras. El problema es que no se resuelven en realidad los problemas de fondo. La ministra Sichel dice que no, esto no toca los problemas de fondo, pero no se sabe cuáles son las otras medidas que se están tomando para tocar el problema de fondo. Se habla de repartición de tierras, cuáles, cuántas, dónde, cuál es el plan, cuál es el proyecto allí. Se habla de otras medidas de inversión intersectorial. Es decir, falta de parte del público conocer cuál es realmente la política integral del gobierno en esa región. No lo sabemos. Hay solo menciones al pasar sobre la cuestión de las tierras y otras sobre las negociaciones que es necesario llevar a cabo con diversos actores para poder impulsar estas medidas que permitan ir resolviendo en el largo plazo la situación. Porque aquí estamos solamente dando medidas de corto plazo. Cada 15 días estado de emergencia, cada 15 estado de emergencia, y ahora vamos a incorporar un nuevo mecanismo mediante la reforma constitucional para permitir al presidente el uso de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica. Pero esa definición es tan grande, tan amplia, que permite realmente al gobierno un uso casi indiscriminado de las Fuerzas Armadas, que es lo que asegura, en cierto sentido, el subsecretario del Interior y algunos parlamentarios oficialistas, que dicen vamos a entregarle todas las herramientas posibles al Sí. presidente para enfrentar el narcotráfico, la delincuencia, etcétera, cuando en verdad no es eso lo que hacen las Fuerzas Armadas mediante la ley de infraestructura crítica. Es decir, se diagnostica un problema grande y serio, como es la violencia, el narcotráfico y todo eso, pero los dispositivos que se ponen en funcionamiento no atacan ese problema. Entonces, hay un problema, creo yo, de incoherencia en las políticas que no van a ir resolviendo los problemas de fondo y que van nuevamente postergando esas cuestiones y haciéndolo más difícil. E incorporando además un nuevo problema, que es implantar a las Fuerzas Armadas en esa región. Me parece que es grave. Sí, profesor, en estos momentos está con el estado de excepción Fuerzas Armadas en la zona de la Araucanía y 2 provincias de la región del Biobío. Hay algunos incluso que quieren ampliarla. Y la pregunta cuando se piensa en infraestructura crítica es que podríamos encontrarnos por A, B o C motivo en el futuro con fuerzas militares en distintos lugares del país, ¿no es cierto? Porque el tema de la infraestructura crítica no es privativo de la Araucanía ni de la región del Biobío. Usted recién mencionaba justamente que no se habla de policías, se habla de Fuerzas Armadas. ¿Por qué no estamos hablando de policías? Se dice no hay suficientes policías. Tenemos de hecho problemas en la región metropolitana, ¿no es cierto?, para distribuir a carabineros. Y sin embargo, y aquí voy a meterme en las patas de los caballos, profesor, porque voy a decir una cosa que a lo mejor usted me va a decir es una barbaridad. Cuando yo digo en todas partes del mundo las fronteras las cuidan la policía, ¿por qué hay carabineros cuidando puestos fronterizos aislados en vez de estar preocupados del orden y de la seguridad interna, que es lo que correspondería, y a lo mejor las Fuerzas Armadas estar ahí en el frío de la frontera, cuidando frontera? ¿Estamos planteando al revés nuestra distribución de fuerzas? Porque me da la impresión de que lo ideal sería que los carabineros cuidaran la seguridad de las poblaciones. Sí, bueno, en realidad el uso de carabineros digamos, asignadas a la frontera es una cuestión de larga tradición que quizás sería bueno reconsiderar. Pero no significa eso, creo yo, una gran, ¿cómo se llama?, sustitución en desmedro de las responsabilidades en el orden interno que tiene Carabineros. Pero independientemente de eso, creo que hay que fortalecer a Carabineros. O sea, si los problemas son de orden interno, lo que corresponde es, bueno, ver cómo fortalecemos a Carabineros. Pero es que no hay carabineros, la gente no quiere ser carabinero. Bueno, hay que crear incentivos, hay que hacer distintas cosas y para fortalecer Carabineros, que no es solo agrandar su número, sino que también
aumentar su efectividad, mejorar su entrenamiento, mejorar sus capacidades y sobre todo en este tipo de materia, aumentar la capacidad de inteligencia del Estado y las fuerzas de orden interno para poder operar con eficiencia. Porque cuando se habla del narcotráfico, el robo de madera, esto y lo otro, lo que se requiere es conocer mejor qué es y quiénes son los que están involucrados en estas cuestiones. Y entonces cuando en vez de eso se utiliza la Fuerza Armada, no resuelve ese problema. Se instalan unos destacamentos, pero sin tener una incidencia directa en este tipo de problemas. Entonces yo creo que sí hay que, porque si usted me dice, metiéndonos en las patas del caballo, como dice, eh, que Carabineros no da abasto, bueno, ¿por qué vamos a suponer que las Fuerzas Armadas van a dar abasto? Eh, las Fuerzas Armadas también tienen insuficiencia de personal y se está pensando incorporarla ahora posiblemente a nuevas regiones, como los ríos y los lagos. La ministra dice que van a empezar a considerar esas demandas. Entonces, hay que pensar esto con seriedad y con sentido institucional, de eficacia y también de resguardo de las garantías democráticas. Para esto necesitamos a una buena fuerza de carabineros, que tenga todas las subdivisiones que se necesiten para cumplir sus funciones, bien entrenadas, bien capacitadas, bien dotadas y con capacidad de inteligencia. Pero leemos todo esto y vemos que todo el énfasis se está poniendo en Fuerzas Armadas. Es decir, se están cambiando un poco las prioridades y eso a mí me parece que es problemático, es un desbalance institucional, es poner a fuerzas que no están destinadas, no están preparadas, no están hechas para trabajar en el orden interno, a hacerlo y sin resolver el problema. Estamos conversando con el doctor en Ciencia Política, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Felipe Agüero. Profesor, ¿está la capacidad o es un tema de voluntad política de ir abordando este tema desde las dos perspectivas? O sea, por una parte, lo corto plazo, lo que se intenta tomar como herramientas para ese corto plazo, pero algo más de fondo, como planteaba hace algunos minutos, considerando, por ejemplo, lo que se ha hablado de un sistema de inteligencia civil, o sea, claro, contar con la información de qué es lo que realmente está pasando para poder actuar y derivar los distintos roles que correspondan y en eso que sea un control civil y la posibilidad de crear academia para formar estos funcionarios de inteligencia. ¿Cómo estamos en eso? Estamos mal, no están tomándose las medidas, no están poniéndose las prioridades donde deben estar. Estamos más bien enfrentados, ya no quiero seguir insistiendo, pero estamos enfrentados en poner un gran elefante en la cristalería. Y para trabajar en la cristalería necesitamos foco, necesitamos delicadeza, necesitamos eh, experticia en cuestiones concretas como las que se ocurren en la cristalería y las tiendas de ese estilo. Pero no, al revés ponemos el énfasis en el gran elefante que instalamos ahí, que solo contribuye a agrandar el problema. Entonces, mi respuesta es, no se está haciendo lo suficiente. Y creo que, como lo planteabas tú, los gobiernos caen, y sobre todo este gobierno, por las condiciones, bueno, no me refiero solo a este gobierno, porque en realidad es un problema de todos los gobiernos anteriores, pero que se aprecia con mucha claridad en este gobierno, que es caer presa de la coyuntura, caer sin capacidad de poder mirar más hacia adelante en este tipo de temas. Eh, y eso es un problema, porque tenemos un problema realmente un gobierno un poco agobiado con múltiples problemas y no está haciéndose la distinción necesaria entre las cosas que son urgentes ahora con las cuestiones que van a ser necesarias de ir resolviendo con vistas a largo plazo. Ese balance no se ve. Y en materia de seguridad, eso es indispensable. Entonces, solo estamos fortaleciendo medidas para responder a situaciones ahora, a responder a presiones de ahora, pero no se está viendo a largo plazo. Y el largo plazo requiere un esfuerzo de fortalecimiento de
la policía, de carabineros, de la policía de investigación para este tipo de situaciones. No veo que eso se esté haciendo. Felipe, no se ve o no se está haciendo cuando uno escucha a algunas autoridades de gobierno respecto a carabineros y a la policía de investigaciones. Por lo menos hemos escuchado más de una oportunidad en el discurso que ellos quieren fortalecer a estas dos instituciones. No sabemos si es que lo están haciendo de manera muy reservada y muy secreta y no nos hemos enterado, pero ¿qué plazo se requiere para poder efectivamente hacer ese proceso al que se refiere? Crear un sistema de inteligencia, reforzar instituciones que tienen culturas y formas de actuar de muy antiguo, me imagino que no debe ser simple, o por lo menos los resultados no se van a ver de inmediato. ¿Es posible esperar que se vean los resultados? Si es que estuviera, y voy a ponerme en el caso de que efectivamente este trabajo se esté haciendo de manera reservada. ¿Cuándo vamos a ver los efectos? Entre tanto, ¿qué se hace? Sí, lo que pasa es que no se puede pretender resolver un problema que los gobiernos han venido barriendo debajo de la alfombra por mucho tiempo. Y entonces estamos ahora en un momento en que esa negligencia, en realidad, para afrontar estos problemas, ya no puede seguir porque ya hay demasiado debajo de la alfombra, es decir, ya no cabe. Se nota, la alfombra está toda ya levantada, llena de montículos. Porque entonces no podemos pretender de que van a haber soluciones rápidas y efectivas de corto plazo. Y entonces, por eso digo que es malo intentar medidas que tienen un énfasis de corto plazo, pero que no resuelven los problemas. Este es un problema que va a estar con nosotros por un largo tiempo, creo yo, porque no hemos tomado las medidas necesarias a tiempo cuando debían haberse tomado. Pero es tiempo de empezar ya. O sea, no se puede seguir esperando, echándole la culpa que no se ha hecho por mucho tiempo. Hay que hacerlo. Pero ese hacerlo de largo plazo tiene que hacerlo con las énfasis adecuados. Creo que en el corto plazo hay que simultáneamente hacer las cuestiones que tiene que hacer una buena policía y negociar, hablar, establecer una política que sea clara y visible. Porque decimos, bueno, a lo mejor hay políticas que se están desarrollando que no sabemos. Bueno, las políticas efectivas son las que sí sabemos, son las que se conversan, se anuncian, los diálogos que sí se establecen, y estos son diálogos que involucran no solo a autoridades, que en eso están teniendo lugar, es decir, hay muchas reuniones de consejos regionales, yo creo que sí hay mejor coordinación entre todas las autoridades, yo creo que se han dado pasos importantes en esa materia, pero también se requiere mayor claridad de los diálogos con comunidades, de los diálogos con empresarios, con forestales, es decir, todo eso hay que meterlo desde una iniciativa de gobierno a la parrilla. Bueno, había un proyecto ahí, de hecho, para modernizar la Agencia Nacional de Inteligencia. Empezando esta administración se consultaba ahí si iba a ser parte o no de las prioridades, si se iba a pensar en una iniciativa nueva, más allá de algunos de los enfoques que se podían leer en el programa. Así que, bueno, queda mucho aún que profundizar sobre esto, sin duda. Hemos conversado esta mañana con el doctor en Ciencia Política, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Felipe Agüero, y quien agradecemos sin duda estos minutos con Radio Universidad de Chile. Que tenga muy buen día. Buen día, gracias a ustedes. Buenos días. 8 de la mañana, 1 minuto. Cerramos este primer bloque acá en Radio Análisis, Juanita. Por supuesto, vamos a la pausa. Regresa en la conducción el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, y nosotros nos reencontramos mañana. Hasta mañana, que estén todos muy bien. Continúen nuestra sintonía.